Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo, sobre todo a los recién llegados, a los estudiantes que estáis en esta sala, en este salón de actos por primera vez. Quería dirigirme a vosotros de usted y me ha salido de tú. Mi madre consideró que me informó de que se me podía llamar doña en el momento en que tuve un título universitario, y uno cuando está en la universidad pues está ya en las vías de acceder a una vida, yo creo que mejor. O sea que enhorabuena simplemente a los que os estrenáis aquí o en el aula magna por el hecho de estar aquí. Quería también dar las gracias, por supuesto, a la ETSAM en primer lugar, como mero agradecimiento, ¿no?, por organizar estas jornadas y por contar conmigo. También, por supuesto, a su director, a Manuel Blanco, por decir algo que casi ruborizante, exageradamente benévolo. Hemos pasado de un extremo al otro como periodista de arquitectura y lo agradezco mucho. Espero que no te creas que estoy más enferma de lo que estoy y por eso haya sido tan benévolo. Pero en cualquier caso, sobre todo, agradezco que me hayáis invitado a una no arquitecta a moderar un acto sobre un poco el pasado y el futuro de la arquitectura, por la confianza que demuestra poner esta discusión en manos de una no arquitecta y también por lo que representa, ¿no?, porque esto no ha sido siempre así y lo hemos visto. Manuel ha hablado de la Torre de Marfil, lo hemos vivido los informadores, lo hemos vivido las sociedades de fuera, no todos los arquitectos y no todos los actos arquitectónicos, pero sí que me parece un cambio significativo y como todo lo que sea abrir círculos creo que aporta y que no reporta nada malo a la sociedad ni a las disciplinas, pues me parecía digno de mención. En cualquier caso, el título de la charla es también muy periodístico. Sabéis que los periodistas sabemos mucho de muy pocas cosas y prácticamente muy poco de una cosa en concreto. El título hace gala, casi parece periodístico, ¿no?, futuro y pasado de la arquitectura. Me parece que los ponentes que tenéis o los invitados al coloquio, al debate, son un elenco que reúne a muchas de las primeras figuras de la arquitectura nacional, como ha dicho antes Javier, y que eso también hace que quede representada la escuela, ¿no? También siempre desde el punto de vista profano, desde el punto de vista desde fuera. Yo veo a la ETSAM, a la escuela, no sé si como la mejor escuela del mundo, una de las mejores sin duda, pero siempre como una escuela que ha dado prioridad a la solidez por encima de la especulación, ¿no? Creo que eso ha caracterizado bastante lo que se ha trabajado en esta escuela. Y creo que los 5 o los 6 que teníamos pensados para el debate lo representan. Me da un poco de pena que no esté aquí Ignacio Vicens, sobre todo para los que no los conocéis, porque bueno, alguno de vosotros tendrá que hacer las intervenciones humorísticas, el gracejo, el humor con el que yo contaba, desde luego. No sé, lo dejo en vuestras manos. En la mesa, el centro de la mesa lo ocupa Campo Baeza. Voy a intentar de sintetizar de nuevo, de manera periodística, lo que representan cada uno. Me imagino que sus compañeros los conocerán y tendréis ya una opinión formada sobre él. Pero para los nuevos, para los que se supone que están en el aula magna, Campo Baeza se autodefine, es de los arquitectos que mejor se autodefine, porque siempre dice que utiliza la luz como material, no componente arquitectónico, que sería el caso, sino como material constructivo, como algo tangible, ¿no?, como si fuera, no sé, la piedra o como si fuera el metal. Y yo creo que efectivamente es lo que hace, trabaja con la luz como si fuera un material. Su arquitectura de viviendas, fundamentalmente de viviendas unifamiliares, también tiene proyectos mayores. Lo mejor que puedo decir de la obra de Campo es que es una magnífica puerta de entrada en la arquitectura para los no arquitectos. Cuando una persona que sabe prácticamente nada de arquitectura ve una casa de Campo, le gusta inmediatamente. Con lo cual, toda esa vía está ganada, ¿no? Yo creo que es muy convincente y muy inmediato. Al lado, yo sigo mi orden, perdón, porque si no me pierdo, al fondo de la mesa tenemos a Emilio Tuñón. Para mí, Emilio, con Luis Moreno Mansilla, su socio, fallecido hace 3 años, 4, algo así, 5, qué barbaridad. Representaban y sigue representando Emilio, para mí, insisto, desde un punto de vista profano, la arquitectura magníficamente construida. O sea, a mí, de todos sus edificios, que entran desde luego por los ojos y impactan, lo que más me sorprende es
lo magníficamente construidos que están. Creo que es la gran lección que extraigo cada vez que voy a uno de sus, el que queráis, ¿no? Supongo que los conocerán, desde el Musac hasta el Auditorio de León, idiomas completamente distintos, hasta aquí en Madrid el Águila o el Museo de las Colecciones Reales, muy distinto, ¿no? Cómo logran salir victoriosos de las dificultades, ¿no? Mejorar eso. Tenemos también a Jesús Aparicio, aquí a mi lado, que yo creo que representa un poco el arquitecto orquesta, ¿no? Es, por un lado, un magnífico proyectista, solo hay que pensar que fue capaz de convertir un túnel del metro en una sala de exposiciones, el de Nuevos Ministerios, pero además es un teórico, es un comisario de exposiciones, ha ejercido la crítica, escribe, etcétera, etcétera. Ha dado un poco a todos los palos clásicos de la arquitectura. Tenemos también a Blanca Lleó, al lado de Emilio, entre Campo Baeza y Emilio, que Blanca representa así en dos líneas como la idea de trabajar la parte doméstica, en la gran escala y en la pequeña escala, ¿no? Yo, de hecho, conocí a Blanca Lleó a partir de su tesis doctoral o de la simplificación, que luego fue simplificada, ¿no? En el libro Sueño de habitar. Se llamaba, un título un poquito más largo, era algo así como La casa, sueño de habitar en el proyecto moderno, ¿verdad?, la tesis. Y, bueno, y ya es bastante significativo que una tesis doctoral se pueda simplificar y pueda tener interés para el gran público, ¿no? Me parece que eso habla de su manera de entender la arquitectura y todo lo demás, ¿no? La vivienda entendida como célula del espacio también urbano. Ha hecho muchos bloques de vivienda, por ejemplo, el edificio Mirador, o también el... ¿Cómo se llama el otro? Bueno, el... Celosía, o Mare de Déu. Sí, exacto. Pero además ha hecho muchas otras cosas, como por ejemplo unidades de prisión, ¿verdad que sí? Sí. O yo creo que uno de tus primeros proyectos fue el autocar aquí, el bibliobús. En fin, una arquitecta versátil, centrada en la célula de la arquitectura, que sería la vivienda. Y tenemos, por último, a Almudena Ribot, que representa un poco como la reinvención, desde mi punto de vista también siempre, la reinvención de la profesión, ¿no? Por un lado, una apuesta a la necesidad de industrializar los procesos constructivos, de recurrir a la industria, de dejar la huella de los arquitectos en la industria y, por otro lado, otro pie puesto en el mundo de la creación artística, ¿no? Y de la combinación de eso, lo que puede surgir. Hay que decir que todos ellos son docentes muy notables. Yo qué sé, Jesús, por ejemplo, ha dado clase en lugares tan distantes como Buenos Aires o el MIT, y eso, todos son docentes, todos han dado clases internacionales, y yo creo que eso también va configurando la idea de la arquitectura y lo que les van transmitiendo a los alumnos. Entonces, dicho eso, nos falta Nacho Vicens, que para aquellos de vosotros que no lo conozcáis, simplemente os puedo recomendar que la próxima charla que dé os presentéis, porque os lo pasaréis muy bien y aprenderéis mucho. La primera pregunta que quería dirigiros a vosotros, que os pediría, como no hemos tenido ocasión de hablar, como somos 5, si tenemos más o menos hora y media, yo creo que si somos capaces de contestar en plan periodístico, con titulares, con rapidez, 1 minuto, a ver, por supuesto, quien necesite más para hablar de un tema, que lo haga, pero que no necesitéis hablar más de todos los temas, o sea, elegid. Eso es lo que os pediría como moderadora. Lo primero es muy general, también como el propio título del debate. Me gustaría que hablarais sobre el pasado y el presente de la arquitectura, es decir, de la profesión y de la enseñanza de la arquitectura. ¿Qué hemos ganado y qué hemos perdido o qué no deberíamos perder? Así, en líneas muy generales. Y pido voluntario o voluntaria para empezar. Y si no, le va a tocar a Alberto Campo Baeza, que está en el centro. Bien. Muchas gracias. Pasado y futuro de la arquitectura es preguntar de manera muy genérica, y tú estás pidiendo que contestemos de manera muy específica, muy puntual, muy como si fueran píldoras periodísticas. Yo volvería a repetir una vez más, dado que la mayoría de los asistentes son alumnos, aunque algunos sean ya egresados, o como se diga esto, seáis arquitectos. Yo volvería a decir que tanto en el pasado como en el presente como en el futuro
el ser arquitecto es, y lo digo sin cortarme nada, la profesión más hermosa del mundo. Lo he repetido hasta la saciedad y lo puedo volver a repetir aquí con mucha más razón. Frente a los temores de, bueno, ¿qué pasará? Que las crisis que van, que vienen, que llegan, siempre pasa de todo y nunca pasa nada. Son momentos que pueden parecer más difíciles, pero siempre son cambiantes y vuelven los momentos buenos y vuelven tantas cosas que hacen que ser arquitecto merezca la pena. Futuro de la arquitectura, pues será lo que hagáis vosotros los que estáis ahí sentados, ¿eh? Los más jovencillos, los más jóvenes. Yo si hubiera que apuntar alguna cosa que resumiera todo, casi, y aun estando aquí los representantes de la hermandad, no estando aquí, pero de una u otra manera también de los colegios de arquitectos y del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos y de tantos organismos, pero sí estando aquí en la universidad, que al final es la que merece la pena, yo les pediría una cosa que también la he escrito y la he dicho muchas veces, que es el reparto del trabajo. O sea, que el trabajo del arquitecto estuviera mejor distribuido. Y he puesto siempre el mismo ejemplo. Un médico no puede ver 1000 enfermos al día. Un arquitecto legalmente hoy puede ver 1000 enfermos al día. Los firma y los cobra, aun en tiempos de crisis. Ayer salía yo, por razones que fueran, salía de Madrid por la carretera de Burgos y volvían a ponérseme los pelos de punta. No tanto solo por el edificio circular puesto en vertical, como por la densidad de masa construida, toda ella firmada y cobrada por arquitectos. Ya sé que a lo mejor no es muy propio, a mí me gustaría más hablar del presente, el pasado y el futuro de la mano de Eliot y hablar del time present, time future, estas cosas tan bonitas, o hablar de la mano de Santo Tomás, cuando hablas que escribe sobre la memoria, unas cosas preciosas también en estos registros. Pero creo que en un momento como es el actual deberíamos reclamar, en una situación como es esta, reclamar esa distribución del trabajo que a su vez implicaría el que la gente pudiera trabajar más a fondo, con más profundidad, con más rigor y hacer una arquitectura que mereciera la pena absolutamente, ¿no? Al final, y con esto termino, lo que ve uno es montones de oportunidades perdidas. En este ratito que hemos estado antes de esta mesa redonda con los alumnos del workshop, corrigiendo a estos 30 alumnos, simplemente los 2 primeros han aportado para lo que se les ha propuesto unas ideas absolutamente racionales, perfectas, de una arquitectura de primerísimo orden. Y da mucho gusto. O sea, ver aquí sí es la escuela, es la mejor escuela del mundo, no dicho por nosotros, ni por ti, ni por mí, ni solo por Kenneth Frampton, que lógicamente lo tenía que decir, sino porque la formación que se da en esta escuela es magnífica. Tú la has resumido con eso, la solidez, una formación muy sólida. Bueno, pues futuro y pasado. Si el pasado ha sido maravilloso, el pasado de la arquitectura, y el presente podría serlo, el futuro seguro que lo será. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Yo creo que casi por alusiones, a lo mejor debería intervenir Emilio Tuñón, porque ha hablado un poco de elegir, ¿no? Y yo creo que algo que caracteriza la obra que vosotros habéis hecho durante años es el limitar la cantidad de trabajo que hace, y también yo antes hablaba del cuidado de los acabados, pero en realidad me refería a las visitas de obra, algo que un poco peligra según qué métodos constructivos actuales. Entonces, Emilio, desde tu punto de vista, ¿qué no deberíamos perder? ¿Qué estamos en peligro de perder? Por favor, ese puente entre pasado y futuro de la arquitectura. Sí, bueno, yo creo que la memoria es algo que convive, ¿no?, con todas las personas, ¿no? La memoria como lenguaje individual, ¿no? Estamos ligados a aquellos recuerdos que tenemos, ¿no? Otra cosa, la historia como lenguaje universal, ¿no? Pero podríamos hablar mucho sobre los padres o los tíos, ¿no?, que hablaba yo ayer
los tíos de esta escuela, ¿no? El profe Padres venía a ser Masoiza, Carvajal, ¿no? O sea, tantas personas de las que hemos aprendido tanto y que las seguimos teniendo en la memoria, pero había como tíos más lejanos, ¿no? Como que siempre hemos citado aquí, Aldo Van Eyck, ¿no? La Alison y Peter Smithson, ¿no? Son personas que nos han acompañado mucho, ¿no? Yo creo que decía Ketlas una cosa muy bonita hace muchos años, que en realidad los maestros de la arquitectura no había que, o sea, que en realidad los mejores maestros de la arquitectura estaban en tu escuela, ¿no? Entonces, los mejores maestros siempre están en tu escuela porque tienes una biblioteca donde en realidad puedes ir a mirar y a consultar aquella documentación. Yo creo que una cosa bastante interesante de la escuela que nosotros hemos vivido es una escuela que se basa mucho precisamente en esa capacidad de análisis y de ir a la biblioteca y dedicarle tiempo, ¿no? Yo creo que eso es algo que no se debería perder en la docencia. Los medios informáticos son muy interesantes, todos lo sabemos. Tenemos al alcance una conversación con un arquitecto que está en China, ¿no? Y que está haciendo no sé qué. Tenemos cosas, pero sin embargo a veces perdemos, yo creo que se ha perdido, o no se ha perdido, yo no soy nada pesimista, creo que a veces perdemos. Perdemos las oportunidades que nos da una gran biblioteca como la que tenemos y el tiempo dedicado ante un libro, ante una obra de un arquitecto, ante un maestro, ante un texto, ¿no? Que existe, ¿no? Yo creo que eso no hay que perderlo. Yo soy muy optimista también respecto al futuro. Este edificio, ha dicho antes el director de la escuela, Manuel Blanco, ¿no? Que lo que había sido, el origen, tal, pero se ha olvidado decir que durante la guerra fue hospital de sangre, ¿no? Hospital de sangre, ¿no? Yo cada vez que miro a los alumnos me doy cuenta que es un hospital de sangre viva, ¿no? Porque realmente aquí están los arquitectos del futuro, ¿no? O sea, en realidad es una escuela que seguimos aprendiendo, vosotros, los alumnos de los profesores, los alumnos de los alumnos, pero también los profesores de los alumnos, y eso no se debe de olvidar. O sea, todos aprendemos de todos y quizás muchas veces lugares de contacto como el bar, como la cafetería, como los pasillos, son importantes, ¿no? Yo creo que no se puede perder una cosa muy importante, que es esa conversación, y no se puede perder tampoco el amor al trabajo, ¿no? Cuando hablas de las visitas de obra, en realidad tiene que ver con el tiempo, ¿no? El tiempo, el amor al trabajo está relacionado con el tiempo que le dedica uno a las cosas, ¿no? Realmente, yo creo que, Luis y yo siempre hablamos de que no queríamos hacer más que unas 12 obras en nuestra vida, ¿no? Ya las hemos hecho más o menos, ¿no? O sea que por eso yo muchas veces estaba a punto de cerrar el estudio, me invita Alberto con cara de broma, y realmente porque dijimos, bueno, ya hemos hecho las 12 obras, ¿no? Estamos haciendo obras más pequeñas y un poco entendiendo que ya hemos hecho Hombre, las bastante. colecciones reales no es muy pequeña. Lo estoy diciendo ahora. Eso, tú sabes lo que decía Alaska, ¿no? Le dicen, oye, ¿a ti qué música te gusta? Dice, a mí la del pasado. Dice, ¿cuál es la del pasado? Dice, la de ayer, ¿no? La colección es la de ayer, ¿no? Para mí colecciones ya está hacia atrás, ¿no? O sea, yo ya creo que hay que mirar hacia adelante. Creo que hay que mirar hacia adelante y la gente que hay que mirar es esta gente, y hay que entender que el amor al trabajo es lo que no se puede perder. El dedicar tiempo a las cosas, digamos, darlo todo, porque en el fondo lo más bonito de la arquitectura es que se comporta según la ley de Boyle-Mariot, ¿no? En realidad ocupa la totalidad del espacio y el tiempo que tengas, ¿no? Por lo tanto, si tienes que hacer una pequeña casa, una caseta de perro, le vas a dedicar todo tu tiempo, y es hermosísimo, ¿no? Esa cosa de dedicar todo tu tiempo a hacer esa pequeña caseta de perro, o a esa silla, o ese pequeño arreglo de una oficina, o a ese arreglo de una casa de una tía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la obra pequeña sigue reclamando mucho amor, mucho cariño, igual que la obra grande, evidentemente, pero que yo creo que lo más importante es el amor que había en esta escuela por el conocimiento y el amor que tiene que seguir habiendo por las cosas pequeñas. Yo creo que podríamos acabar esta ronda de pasado y futuro para rendir cuentas al título, y luego puedo empezar a hacer preguntas concretas para ver quién de vosotros quiere contestarla. Entonces, si quieres, Almudena, tú, por ejemplo, contestar qué no deberíamos perder o qué ves en... Bueno, yo pienso que tantas cosas no deberíamos perder, como los profes acaban de decir, yo estoy de acuerdo. Yo más bien estaba pensando justo lo contrario, lo que deberíamos de cambiar, fíjate. Yo pienso que hay que cambiar algunas cosas de la universidad. Yo pienso que todavía siguen los procesos diríamos, de aprendizaje muy estancados en el pasado, y que se sigue enseñando como cuando los arquitectos controlaban todos los asuntos, es decir, cuando un arquitecto diseñaba una cuchara o una ciudad o un planeta entero. Yo creo que el entorno ha cambiado mucho, que son entornos mucho más complejos, y que hay que aprender yo entiendo, aprender, o sea, por lo tanto, a enseñar por nuestras partes o aprender por parte de los alumnos de otra manera, en esos entornos que son verdaderamente más multidisciplinares, más complejos, más heterogéneos, que tienes que admitir las ideas de otros, que tienes que perder un poco de autoría
Y yo creo que los profesores deberíamos de admitir esa cuestión y, por lo tanto, entrar a presentar unos entornos que son mucho más colaborativos, más multidisciplinares, como tú decías antes, con diferentes situaciones y realmente mucho más complejos. A mí realmente creo que eso es lo que más me interesa. El resto creo que lo han hecho muy bien y supongo que lo seguirán haciendo. Perder autoridad para ganar impronta, de alguna manera. Es lo que Y para ganar colaboración, porque realmente no estamos solos. Me parece que la arquitectura, me parece que en la universidad se sigue enseñando a los arquitectos como si realmente fueran los únicos jefes del equipo de la construcción. Y no es así. Es decir, no somos tanto, ya no, el sistema piramidal se ha acabado, ¿no? Entonces, me parece que no estamos en esa situación ojalá lo estuviéramos en realidad, pero en el siglo XIX, ¿no? Pero yo creo que eso ya se ha acabado y hay que admitirlo y, por lo tanto, somos parte de unos equipos mucho más horizontales y realmente que colaboran. Y nosotros podemos hacerlo porque desde el proyecto de arquitectura creo que tenemos el lugar para enfrentarnos a ellos sin perder realmente la esencia de la arquitectura. Es decir, no sé, creo que son malas noticias, simplemente que hay que ser consciente y ponerte en la posición, creo yo, más inteligente, que es desde el proyecto, o sea, que es lo que nosotros sabemos hacer y los otros no saben hacer. Pero si desde el proyecto tú admites esa heterogeneidad, admites la actuación de más actores, yo entiendo, y de más sistemas, entiendo que puedes controlar el proyecto sin tener una estructura piramidal que considero verdaderamente pasada. La sociedad nos va a quitar de en medio, si no. Blanca y Jesús, ¿vosotros estaríais de acuerdo con esta idea de pasar del, vamos a decir, despotismo ilustrado a la figura del director de cine, ¿no?, que va coordinando saberes? Sí, incluso no tiene que ser director de cine, tampoco. Yo estoy de acuerdo. Realmente yo lo que creo es que el arquitecto tiene una capacidad de abordar problemas complejos que le hace infinitamente capaz de entrar en muchos territorios. Y por tanto, quizá a lo mejor los tiempos cambian en el sentido de que ya no es el director de orquesta, ni el director de cine, ni el director de una obra, pero de repente empieza a entrar en muchos territorios distintos porque la realidad ha cambiado tanto que se nos ofrecen muchas posibilidades. Ahora mismo, con todo el sistema de algoritmos, Big Data, todo lo que parece que la inteligencia artificial va a poder suplantar a las capacidades del ser humano, las buenas noticias son que las capacidades que tiene el arquitecto no las va a poder suplantar una máquina ni un algoritmo, porque la capacidad que tiene un arquitecto es de enfocar un problema complejo con una inteligencia creativa. Y eso es una cosa valiosísima. Los abogados están temblando, muchos profesionales están temblando porque su trabajo lo van a poder realizar importantes máquinas, importantes sistemas de inteligencia artificial, pero el trabajo del arquitecto va a ser verdaderamente distinto, pero más emocionante que nunca. Yo a mis alumnos siempre les digo que de este aula puede salir desde un director de arte, de película, hasta el alcalde de una ciudad, el próximo director del Museo del Prado, el próximo gran empresario de la construcción. Hay tantos campos en los que un arquitecto verdaderamente puede emplear su capacidad, sí, porque la tiene. Sí, Bertolucci, y eso es muy ejemplo. esperanzador, ¿eh? Sí. Eso es muy interesante. Sí. Nosotros en el periódico tenemos a Peridis, que es humorista, pero es arquitecto de formación, o Bertolucci, por ejemplo, director de cine, en este caso sí, con formación de arquitecto, o Pío García Cabanillas, que es político, pero es arquitecto, exacto. Por ejemplo. García Escudero, perdón. García Escudero. Sí. ¿Sí? Me parece muy interesante el tema que ha abordado Blanca. Si quieres, Jesús, cógelo por donde quieras. Pues sí, vamos a ver. Yo cogería lo que ha dicho Blanca. A mí me ha interesado mucho, especialmente cuando hablaba de la inteligencia creativa. Ese aspecto de inteligencia creativa, que yo creo que es algo bastante sustantivo a nuestra disciplina, yo creo que eso es como una invariante que tenemos. Y yo le ligaría con la conferencia inaugural a la apertura de acto académico que fue en el rectorado, precisamente, ahora que tenemos aquí a nuestro rector, el que impartió el otro día en el rectorado el profesor Campo Baeza, donde hablaba de información, conocimiento y sabiduría. Yo creo que lo que tenemos que transmitir, y ligando a nuestros alumnos, es precisamente la sabiduría. La sabiduría creo que está muy vinculada con la inteligencia creativa, o sea, que es al final
la cuestión que podíamos considerar invariable. Yo creo que nuestra escuela, y eso la hace atractiva, es una rara avis en el espectro de escuelas de arquitectura del mundo, porque en nuestra escuela se combina lo circunstancial con lo sustantivo, y me voy a explicar. Yo entiendo que la arquitectura combina algo tan circunstancial y que varía tanto como son las tecnologías, con lo sustantivo que tiene que ver con la impronta de la arquitectura principal, que es dar servicio al hombre y a la humanidad. Entonces, claro, estos dos, guardar un equilibrio entre estos dos aspectos es bastante difícil, y hay muchas escuelas que se decantan por unas y otras yo creo que se decantan más por otras. Porque yo, a mi modo de ver, enseñar, la enseñanza casi de la arquitectura es cómo a través de lo circunstancial, que es lo presente, las tecnologías tal, se construye lo sustantivo, lo que permanece. Y eso ha pasado siempre en la historia de la arquitectura. Siempre, cuando había arbotantes, se usaban los arbotantes para construir un espacio, y ahora usamos, o se usaban tensegrities, y ahora unas láminas de no sé qué para... Pero el fin, yo creo que es lo mismo, ¿no? Entonces, hablamos como de cuestiones temporales, se construyen otras cosas que van más allá de lo temporal, o a través, se puede decir, o a través de lo material circunscrito a una época, se alcanzan otros valores que traspasan los tiempos y que está vinculado más a lo eterno. Entonces, ¿os parecería que los estudios de arquitectura serían como el nuevo derecho, en el sentido de que antes la gente con la carrera de derecho podía acceder a todo tipo de trabajos porque la formación era muy sólida y nadie lo ponía en duda, ¿no? Entonces, esto que ha dicho Blanca, de que son conocimientos no fácilmente suplantables, le daría esa capacidad comodín de servir para simplemente como base sólida para trabajar en un abanico de profesiones muy distintas, incluso de la propia arquitectura. ¿Sería así lo que estáis apuntando? En ese sentido, sí, yo personalmente opino que es así, pero esto debemos de, dijéramos, introducirlo mucho en la docencia. Y esa es la clave. Yo creo que en la docencia tenemos que dijéramos, preparar ese camino que en realidad lo tenemos en la agenda, en las asignaturas que se imparten, que son muy generalistas. Aquí se estudia desde matemática hasta historia, por supuesto, materiales, construcción, geometría, luego poesía también, porque en el fondo cuando hacemos proyectos estamos muchas veces en una arte poética. Entonces, realmente toda esa base de formación tan generalista es muy buena, es excelente, es algo muy bueno que tenemos. Y ese es el sustrato que permite que luego puedas entrar en cualquier territorio con una inteligencia creativa, ¿no? Pero es muy importante que nosotros, sobre todo, por ejemplo, siendo profesores de proyectos, entendamos que ya no es tanto enseñar a hacer edificios, sino enseñar a pensar con esa inteligencia creativa. Un pensamiento crítico, por supuesto, cargado de información, que también tienen que adquirir, hay que cargar la mochila con mucho conocimiento. Nos preceden tantos y tantos grandes maestros, ¿no?, que hemos tenido aquí, que tenemos, como decía Emilio, tíos, parientes en el tiempo y en el espacio, y tener mucha información, pero al mismo tiempo tener muy desarrollada esa capacidad de ver el mundo con una mirada creativa, porque puede estar aplicada a muchos terrenos. Enseñar eso, sacar del alumno ese potencial, sacar de cada alumno ese potencial, porque es lo que va a ser el arma más valiosa. Sí, ¿estaríais entonces los 5 de acuerdo en que como profesores os interesa más enseñar a pensar que enseñar a hacer? ¿O no? Desde vuestros puntos de vista completamente distintos. Es que no ha sido siempre así. No, yo creo que eso es evidente. ¿No? Yo creo que eso es evidente. Pero es importante entender esta cosa que estamos hablando. En realidad, yo creo que esta escuela, desde hace unos años, ha cambiado mucho sus mecanismos docentes, digamos, hablando de una docencia mucho más abierta, en cierto sentido. Se habla de lo colaborativo también, ¿no? Podemos entenderlo también como lo colectivo, ¿no? Se ha hablado también de la inteligencia creativa, pero yo creo que lo que es importante de todo eso es que se está empezando a crear una conciencia de que somos capaces de hacer otras cosas, ¿no? Yo creo que empieza a crearse un cierto sentido de orgullo, del orgullo del arquitecto, ¿no? Yo ayer, en la clase de máster habilitante, a 2 meses de acabar, digamos, ya los estudios de máster y por lo tanto de salir a la calle, les preguntaba a los alumnos, 20, que qué iban a hacer. Por hablar un poco, que cuál era su objetivo. Y me sorprendió, de 20 personas, solamente 2 me dijeron lo que hubiéramos contestado toda mi generación, montar una oficina y dedicarme a hacer proyectos. Todos los demás tenían ideas
increíbles, pero increíbles de verdad. O sea, realmente me quedé... Entonces yo creo que hay una diferencia entre la capacidad de versatilidad que tiene el arquitecto frente a la capacidad de versatilidad que tiene un abogado en su momento, ahora una carrera como ADE, ¿no? En realidad, ahora mismo el ADE es el comodín que sirve para cualquier tipo de... Y de hecho, el mercado de trabajo está generosísimo con estas carreras, ¿no? Yo creo que el mercado de trabajo todavía no ha descubierto el potencial del arquitecto, porque el arquitecto en realidad actúa con esa inteligencia creativa que es capaz de aunar, entender, pensar, conocer y, por lo tanto, saber sobre los temas con cierta sabiduría, ¿no? Con cierta sabiduría que requiere el tiempo y el amor que decía yo antes y que realmente en esta escuela sobra, ¿no? Porque realmente si hay algo que tienen nuestros alumnos es ese amor tremendo por aquello que están haciendo, ¿no? Que Emilio, puede ser lo más divertido del mundo, ¿no? Dices que el mercado de trabajo no ha descubierto todavía toda esa capacidad de reinventarse que tiene el potencial, la inteligencia creativa que se fomenta y que se cultiva en la Escuela de Arquitectura. Sin embargo, yo diría que los arquitectos españoles exportando conocimiento y trabajando fuera de España, ese mercado de trabajo extranjero sí se ha dado cuenta, sí. Y de hecho se han convertido en una de las marcas España, ¿no? Me gustaría que a lo mejor fuerais capaces de explicar en qué consiste ese conocimiento, si es del pasado, si también tiene parte actual, porque, no sé, por ejemplo, yo sí pienso en gente de letras de Francia, ¿no? Son claramente mucho más analíticos que nosotros, y en cambio tienen menos conocimiento general, pero tienen más capacidad de relacionar conocimientos, ¿no? En contraposición a la gente de letras de España, por ejemplo. Entonces me gustaría saber si sois capaces de definir también muy sucintamente esa marca España arquitectónica, ¿no? Ese conocimiento que los hace tan competitivos en el extranjero. Yo creo que está claro, estábamos diciéndolo todos nosotros de una u otra manera. Bueno, antes de seguir, yo querría agradecer aquí expresamente la presencia del rector, que ha pasado de manera discreta en la sombra cuando estaba esto un poco más apagado, y es un honor para todos nosotros el que no solo venga el vicerrector, sino el propio rector en persona vuelva otra vez a esta escuela, que sabe que es su casa y que se lo agradecemos infinito. A la pregunta que tú estás haciendo, yo creo... Tú has dicho Bertolucci, yo diría Bertolucci y Peridis, yo diría, y Juan Sebastián Boyaín, que fue compañero mío de curso, director espléndido de cine español, y Fernando Colomo, que también fue compañero mío de curso. Nosotros, que ya somos ancianos, sacamos 2 directores de cine, estupendos. Y la clave que tú preguntas, tú dices, ¿por qué están tan bien vistos? O sea, a mí cuando se dice en plan pesimista, es que tienen que marcharse, pobrecillos, tienen que marcharse. Digo, afortunados ellos que tienen que marcharse. Y todo lo que sea, que os vayáis los alumnos con Erasmus cuanto antes a constatar que el mundo es pequeño, que está tan claro, a constatar que esta escuela tiene en este momento, yo ahí a lo mejor meto la pata en el número, rector, pero más de 12 profesores que están dando clase, digo 12 o 15, que están dando clase en las mejores escuelas del extranjero, o sea, en Princeton y en Columbia y en donde se quiera, están dando clase. Otra cosa es que no sea tan visible, y otro tema que teníamos por ahí, el de la visibilidad. O sea, hay de esta escuela unos profesores que están magníficos, que están impartiendo estos conocimientos en otras universidades. Los alumnos que salen, los arquitectos jóvenes que salen, se los rifan. O sea, un arquitecto español recién salido... Sí, pero ¿por qué? Porque tienen, y volvemos a lo de siempre, el tema es que lo que tú has definido como solidez, la solidez de formación de esta escuela. Yo he defendido siempre, con escándalo de algunos, otros, que no hacía falta esa manía, como no está aquí presente ninguno de los 2 o 3 que han tránsfugas, puedo decirlo. Esa manía en que un buen arquitecto tiene que estar en el departamento de proyectos, necesariamente. En cambio, había alguien de estructuras que ha entrado y ha vuelto a salir. Jaime, por eso. Porque yo tenía que presidir al mismo tiempo la inauguración del máster de estructuras, por lo cual... Bien. La bilocación la conseguiremos los arquitectos dentro de poco. Pero que
los departamentos de esta escuela, tanto estructuras como instalaciones, como historia, como todos los departamentos de la historia, son de una enorme solidez. La formación que se adquiere en esta escuela, y antes se ha dicho, porque se enseña a pensar. Y yo todavía emplearía otro verbo todavía más específico de la arquitectura, que es el ordenar. Enseñamos y aprendemos a ordenar el mundo. Y claro que un arquitecto como alcalde lo haría maravillosamente bien, porque sabe ordenar la ciudad, y ordenar el territorio, y ordenar un barrio, y ordenar una casa, y ordenar una obra pequeñita. Ordenar. Y punto. Yo creo que la solidez de la formación y la clara idea de lo que tenemos, en lo que estamos formándonos, sigue siendo validísimo y sigue siendo... y actualizados, claro que actualizados. Creo que Almudena tiene otro punto de vista. Gracias. No es otro punto de vista. Yo simplemente complemento esta cuestión que me parece que es fundamental, que ha dicho Alberto. No es otro punto de vista, es añadir. Yo creo que lo más interesante de lo que los arquitectos, diríamos españoles, y en concreto de esta escuela, tenemos es esa formación politécnica. Es decir, no solamente la formación de Bellas Artes y tal, sino habernos ido de la formación de Bellas Artes y haber venido a la Politécnica. Creo que ese es el punto. Creo que ese es el punto que nos diferencia a los españoles frente a el resto de los europeos, quizá a lo mejor la TH, Zúrich, alguna cosa. Y creo que es por lo que los cogen los estudios de fuera. Y creo que además no debemos de perderla, incluso deberíamos de potenciarla. Es decir, el conocimiento técnico, para mi manera de ver, es lo que realmente da solidez a nuestras propuestas. Me gustaría saber, a lo mejor puede contestar Jesús, cómo enseñar, cómo se enfrenta un profesor a jóvenes muy viajados, con un gran conocimiento de las obras directa, mucho más que vosotros cuando empezasteis a estudiar, con una capacidad de escuchar tutorías por Internet, antes Emilio se refería a eso, ¿no? Y con una capacidad de conocer un mundo, o a lo mejor mal conocer, pero picotear en un mundo que antes se descubría en la escuela, que ellos ya vienen con ese bagaje, ¿no? ¿Cómo se enfrenta un profesor a un alumno así? Bueno, es verdad lo que estás diciendo, es verdad que tienen mucha información, y volvería a referirme antes a esos 3 pasos de información, conocimiento, sabiduría. Tienen mucha información, probablemente citas algo en clase e inmediatamente lo tienen en la pantalla visto, pero eso es una cosa e hilvanar transversalmente es otra. Entonces, yo creo que la aportación de un docente, de un profesor, por lo menos en nuestra escuela, es hilvanar transversalmente informaciones intentando mostrar algo que ellos no han visto, porque efectivamente cuando pones las cosas, esa capacidad de relacionar es una capacidad que exige un cierto grado de madurez, y yo creo que con eso enseñar a relacionar cosas es un buen camino. Y esa es la parte que yo creo que podemos añadir y que podemos realmente aportar, porque estoy seguro que ellos tienen mucha más información, desde luego, que puedo tener yo, sí, y más rápida. Pero a lo mejor ese otro aspecto sí que le puedo ayudar algo. Bueno, yo creo que todos los que estáis sentados en la mesa, a pesar de vuestro magnífico estado mental y vuestro magnífico aspecto, sois ya arquitectos con una cierta madurez, y me inclino a pensar que sois arquitectos predigitales. Es decir, a lo largo de vuestra trayectoria profesional habéis tenido que sufrir un gran cambio que seguramente se parecerá en magnitud, no en naturaleza, al cambio que la nueva generación de arquitectos deba estar preparada para soportar. Querría saber cómo ha sido, cómo fue eso, no estrictamente el cambio digital, pero qué conocimiento del recibido en la escuela os ayudó a soportar ese cambio, a facilitar ese cambio. Los colaboradores. Los jóvenes colaboradores. Algunos somos tan predigitales que yo el otro día sugería en mi estudio que me hicieran un DVD con todos los dibujos escaneados de todas las libretas, y empezaron a reírse. Y dije, pues bueno, pues están casi todos, está ya hecho el trabajo, solo falta de los 2, 3 últimos años. Entonces, la más sabia de ellas, María Pérez de Camino, que sabe de eso todo, me dice, no, yo ya, el ordenador que tengo ya no tiene lector de DVDs, ya no sirven para nada, los DVDs se pueden tirar todos.
Entonces, bueno, pues vamos a hacer que se pueda abrir un apartado en la página web. Pues ya está. Bueno, pero son los colaboradores. Claro que todos estos saben, los que veo aquí, toda esta gente joven hace así, pues han nacido y ya de pequeños hacían así con el móvil y con las tecnologías estas. Pues bueno, para eso estamos. Tú dices, hay que dejarse... dicho de otra manera, dejarse ayudar. Claro que sí, claro que no, es imposible. El arquitecto, director de cine, director de orquesta, el que hacía todo. Yo recuerdo a alguno de mis viejos maestros, no lo citaré porque era muy estricto, todo. Agotador, está mucho mejor esto de dejarse ayudar y todos estos saben todo de la cosa digital y usted tiene que hacer la página web responsive. Tú miras y dices, ¿qué es eso? Para que se pueda ver su página web en el iPhone. Y bueno, será darle a un botón. Dice, no, varios meses y carito. ¿No? Pues sí. Habrá que ser responsive. Creo que Almudena quiere decir algo, ¿o me mirabas por otro motivo? ¿Sí? No, bueno, yo os puedo decir algo, pero no, es que yo me muevo mucho, entonces a lo mejor parece que siempre tengo ideas en la cabeza. Y no es tan verdad, ¿no? Pero bueno, dado que me preguntas, yo sí que realmente sé cómo he tenido que, diríamos, imbuirme en el mundo digital. Y es desaprendiendo todo lo que aprendí. Te lo prometo, eso en realidad fue lo que me pasó, ¿no? O sea, yo pasé por esta escuela, creo que tuvimos una generación ahí un poco difícil, ¿no? Que nos enseñaba mucho posmodernismo y tal, y era muy cansado, y tuvimos que desaprenderlo entero. Entonces, andando así como para atrás, yo creo que aprendí mucho. Y creo que tiene que ver con, diríamos, evitar estos procesos lineales que nos enseñaban antes, ¿no? Que era como desde el plano de, diríamos, de situación hacia no sé qué, después el alzado, después tal, después el sistema constructivo, mejor dicho, el detalle constructivo, en un proceso verdaderamente aburrido y lineal, y admitir los procesos simultáneos, que yo creo que fue AutoCAD, que nos enseñó, ¿no? Realmente AutoCAD es un proceso de capas que podía ser un poco más sofisticado, pero realmente nos enseñó a que todo es como la misma jerarquía. Creo que eso, para mí, fue el cambio fundamental. ¿Ha desaparecido esa idea de la Escuela de Madrid, la Escuela de Barcelona? Yo soy de Barcelona y recuerdo que era un tipo de arquitectura, o sea, lo que va marcando las escuelas. Desde fuera se percibe esto como una suma, por un lado, una cosa contradictoria, porque por un lado se perciben más las individualidades que los movimientos, vamos a decir. Movimiento entendido como generalista, como escuela, y por otro lado es el momento de los colectivos, lo que estábamos comentando, ¿no? El director de cine, de orquesta, de lo que sea, y la colaboración también, los procesos colaborativos. Entonces, la pregunta es esa. ¿Los movimientos, las modas, el sello, la marca de la escuela ha dejado de ser importante en la enseñanza de la arquitectura? ¿O es tal vez menos visible, menos formalmente visible? Yo creo que todos son procesos de oscilación, ¿no? O sea, yo creo que no son tan sencillos, ¿no? Yo creo que algo de lo que aprendimos también... O sea, yo estaba pensando, ¿cuándo empecé ahí con el ordenador? Pues casi nos lo pusimos como obligación en el 90, ¿no? Cuando empezaron a salir y en la oficina se puso obligación de aprender a esto, ¿no? Son ya 27 años, ¿no? Efectivamente somos predigitales, pero 27 años dándonos cuenta, cuando compramos el primer ordenador pensamos que aquello era para toda la vida, ¿no? Entonces luego de repente te diste cuenta que no había nada para toda la vida, que en realidad todo era un proceso de transformación, ¿no? Ahora ya sabemos que cuando quieres un CD ya no hay CDs, ¿no? Cuando quieres ya no hay esto, ¿no? O sea que en realidad eso es interesante, esa sensación de que no existe lo permanente. Yo creo que eso nos ha hecho, dice Almudena, desaprender, yo creo que nos ha hecho diversificar nuestros puntos de vista, ¿no? Y yo creo que eso es interesante, ¿no? Eso, digamos, lo digital, por lo tanto, ha unificado muchas cosas, ¿no? A través de las comunicaciones ha unificado muchas cuestiones entre Madrid y Barcelona, por decirlo ahora mismo. Pero, sin embargo, hay un fenómeno curioso, es decir, el Vallés. El Vallés, curiosamente, que es una sucursal de Barcelona, reivindica ahora, actualmente, con bastante inteligencia, aquella escuela de Barcelona, de lo artesanal, de lo pequeño, de la relación con la persona, digamos, post-Tintem, ¿no? O sea, puesta en crisis de la arquitectura moderna, ¿no? o vuelta a reflexionar sobre ella. Yo creo que ahí hay una postura bastante clara en la cual es interesante mirar, ¿no? O sea, quizás esta escuela se haya convertido, con muchas de sus virtudes, en muy global, pero en el fondo esa condición local es interesante. Yo ahora mismo no miro como interés
Barcelona, miro con interés al Vallès, miro con interés a H Arquitectes, miro con interés a otros arquitectos que quizás están en otro entorno, no es el mismo, no es comparable, no tiene que ver, pero tiene una condición, digamos, autónoma, que enriquece un poco la oferta también del arquitecto que tú presentas y que eso es interesante. Yo creo que esta escuela, que siempre ha sido esa hibridación o esa herencia entre la tradición bossartiana, ¿no?, y la tradición politécnica, es lo que nos ha hecho muy poderosos, ¿no? Yo creo que esa hibridación de lo bossartiano y de lo politécnico es lo que nos ha permitido entrar muy bien en oficinas en el extranjero y tener siempre una aceptación, también los docentes, una aceptación muy grande, ¿no? Corremos el peligro que con la globalización, ¿no?, nos desdibujamos un poco, ¿no? Yo creo que hay que volver otra vez a pensar sobre, ¿no?, sobre aquello que es, no como una condición de quiero ser identitario, ¿no?, pero sí quiero ser lo que soy, que en el fondo yo creo que no hay nada más hermoso en esta vida que no tratar de ser otro, sino tratar de ser lo que en realidad eres tú mismo, ¿no? Sí. Una cosa que yo creo que es efectivamente la identidad, pero al mismo tiempo esta especie de flujo a nivel de mundo pequeño en el que todo el mundo está conectado con todo el mundo. Esta escuela tiene convenios de intercambio de estudiantes con 140 universidades de todo el mundo. Y todos los años enviamos a más de 200 alumnos y vienen más de 200 alumnos de todas partes del mundo. Y la verdad es que estar en un aula como cualquiera de la que podemos tener nosotros, donde hay alumnos de a lo mejor de 15, 20 países, porque sucede, y trabajar sobre un tema, trabajar sobre una, dijéramos, una propuesta de ejercicio colectivo o individual, con esas, dijéramos, esos backgrounds, esa cultura de cada una de las procedencias, es apasionante, porque viene un alumno de Moscú, viene un alumno de una isla de Malasia, viene un alumno de Argentina, viene un alumno de Alemania, viene un alumno de Estados Unidos, y se produce una especie de flujo de ideas que hace, multiplica, escala a lo bestia exponencialmente esa capacidad creativa que decíamos, porque cuanto más flujo de ideas haya, más se produce, más acelerado se produce el cambio, que es lo que dijéramos que en el fondo a nuestra generación nos ha pasado. O sea, yo lo que he vivido desde que empecé a estudiar hasta hoy es unos cambios tan acelerados que, por supuesto, voy con la lengua fuera detrás. Por eso lo de los colaboradores es fundamental, porque no llegas. Y esos flujos, yo creo, esos cambios tan acelerados que son muy sintomáticos de nuestro tiempo, yo creo que son la respuesta de esa especie de caldo de cultivo de ideas intercambiadas que se está produciendo, y a nivel de arquitectura se está produciendo de una manera brutal. Sí. Entonces eso se solapa, si quieres, con una identidad que puede que exista, pero que es una identidad que se comparte y que se intercambia y que luego se multiplica. Y es verdaderamente bonito y es muy fructífero. Sí, yo cuando en otros ambientes, digamos, no como este, que sois muy positivos y muy abiertos, me encuentro con arquitectos que lloran por haber perdido el prestigio o por haber perdido la capacidad de mando. En fin, simplemente les recomiendo que abran los ojos, que no es el caso, insisto, de esta mesa, que abran los ojos y miren lo que está sucediendo en otras profesiones, en la mía, por ejemplo, ¿no? El periodismo. Hoy cualquiera hace periodismo desde casa, ¿no? Twitter se ha convertido en el diario oficial, ¿no?, prácticamente, etcétera, etcétera. Todo hasta, por no hablar ya de los linotipistas que se han quedado sin profesión. O sea, la gente que tiene que reconvertirse, que vuelve a vivir, vuelve a empezar, no visto como una oportunidad de reinventarse, de corregirse, etcétera, etcétera. Entonces, de esa cercanía que habláis de los colaboradores, ¿no?, para el tema digital, a no ser que Jesús quisiera decir algo sobre el tema digital específico. Una cosita. Adelante. Vamos a ver, yo el tema digital, que claro, lógicamente estamos imbuidos en él y, como se ha dicho muy bien, son casi los alumnos y colaboradores los que nos mantienen al día del tema digital. Es verdad que da un poco de vértigo, porque en esta cuestión tecnológica solo existe el pasado. O sea, porque al final no estás nunca actualizado. Yo he tenido la ocasión de ver a alguien, yo que soy un colaborador, que a los 3 años estaba fuera de juego, porque ya aquello que se sabía o estás, y el lugar de actualización yo creo que es la universidad. Entonces, ese es un tema, por eso hay que dedicar el tiempo necesario, desde luego sí, a estar actualizado tecnológicamente, porque no hay otra,
Pero, por otro lado, yo creo que las cosas sustantivas, y eso me refería yo antes, están en otro sitio, porque la actualización es imposible, solo existe el pasado. Ahora hay un programa, yo que sé, el BIM. El BIM, está todo el mundo, el BIM. Y a lo mejor dentro de 6 años el BIM es historia. Y entonces el esfuerzo de aprender un BIM que lleva no sé qué, hay una proporción esfuerzo-resultado que no lo sé. O sea, eso me hace a mí... Pero esa es la historia que tenemos. Es digamos, tan rápido, y es exponencialmente, la velocidad va subiendo, que al final, bueno, pues habrá que ver cómo se resuelve todo eso. En cambio, las otras cuestiones, pues a lo mejor están más estables. Eso es lo que quería decir, simplemente. Hablabais de la cercanía con los colaboradores, de un poco romper la jerarquía de mando, de ordena y mando, digamos, o de reinventarla, en cualquier caso. Me gustaría también que hablarais de la reinvención de la relación entre arquitectos y sociedad. Yo creo que los chistes estos tan famosos y que nos hacían tantísima gracia de Frank Lloyd Wright, diciendo a los clientes que si había una gotera sobre la mesa del comedor, que cambiaran la mesa de sitio, pues ya no nos hacen tantísima gracia, porque nos hemos puesto a pensar en el cliente, hemos aprendido, o habéis aprendido a ver la arquitectura desde otro punto de vista, ¿no? Un poco menos lo que decíamos antes, ¿no? Del despotismo ilustrado de algunos, a un poco la figura del arquitecto como guía, más que como autor y como... entonces, me gustaría que contestarais a esta pregunta, ¿no? Si esa reinvención de la relación entre el arquitecto y el colaborador, o el arquitecto o el profesor y el alumno, en este caso también, se puede dar también, o se está dando también, entre el arquitecto y el cliente, la sociedad. Con los colaboradores yo creo que está muy claro. Yo tengo la suerte de tener unos colaboradores magníficos, siempre. Digo en plan demagógico que siempre he tenido a mi alrededor gente mejor que yo, cosa que es verdad y que da mucho gusto y puede uno apoyarse. En cuanto a los alumnos, también, y también lo he escrito, que los alumnos, y más los de esta escuela, por razones obvias de la media, estas cosas que han sido siempre especialmente buenos, por la manera en que han entrado aquí. En cambio, el tercer punto, que es el de la relación con la sociedad, que tú dices, más que con el cliente, diría con la sociedad, no es fácil, yo creo que no sería tan difícil. Por ejemplo, tú escribes de arquitectura y te lo agradecemos, yo además te conozco hace ya mucho tiempo y pues muy bien. Pero después no es fácil ni hay muchos medios que hagan caso a la arquitectura en el sentido más profundo, como apunta bien Jesús. Y la arquitectura que tiene éxito, entre comillas, es la del espectáculo, de cuanto si algún arquitecto hace cualquier patochada, entonces se sale. Y esta sociedad piensa a veces, yo creo que muy equivocadamente, que la arquitectura, la nueva arquitectura, es esta torcida, dislocada, coloreada, inclinada, redondeada, esas cosas que, bueno, no voy a poner nombres y apellidos porque procuro no meterme con los arquitectos. Y, sin embargo, echaría de menos una mayor relación, y eso sería una culpa compartida de todos, aquí a lo mejor menos del director de esta escuela, que tiene un programa de radio los lunes por la noche en una tertulia cultural estupenda. Yo creo que eres el único arquitecto que aparece en los medios de manera explícita y que da gusto, porque dices, bueno, por lo menos hay un arquitecto que habla de arquitectura y en un medio público, en este caso en Radio Nacional, con lo cual todavía es más clara la difusión, pero yo no conozco ningún otro que esté en televisión. Pues no sé si habrá ahora algún programa que tenga algo de arquitectura, yo creo que no. Y en las radios, salvo y porque es una tertulia cultural donde el que la dirige es un tipo estupendo y culto, te ha llamado a ti, pero dices, bueno, pues esa especie de ausencia de los arquitectos, y digo culpables porque los que estamos aquí, que estamos en la enseñanza, de alguna manera esa vocación de transmitir la tenemos, ¿no? Y claro que en clase saltamos, como tú dices, nos dejamos la piel en las obras, en las clases, pero que a lo mejor hay una barrera que tendríamos que atravesar, y ya no sé si es culpa de la sociedad o culpa nuestra,
de Pero hacer creéis- visible la arquitectura. Sí, pero ¿creéis que la relación con la sociedad se trabaja en los medios y no con la ejemplaridad de las obras, con la utilidad de las obras, etcétera? Yo ahí tengo claro que no, porque las obras que merecen la pena, todas las obras que cualquiera de los aquí presentes escogeríamos como las, o sea, eso que ha hecho hace poquito los del mundo, escoger una obra, cada arquitectos conocidos escogiendo una obra que merezca la pena. Evidentemente, tú vete a explicarle a la sociedad, que no es fácil, aunque lo intentemos, que el Gimnasio Maravillas de Alejandro de la Sota es una pieza básica y fundamental. Dicen, ¿y esto? No sé, ¿cómo lo veis los demás? Porque yo decía, he presentado justo a campo diciendo que su arquitectura entraba, o sea, para los profanos era fácil de entender que aquello era buena arquitectura. Sí, lo he visto con mucha gente que ha visto tus casas. Entonces, esto un poco contradice lo que tú estás diciendo. Yo creo que la buena arquitectura, no sé, Madrid, Río, no hace falta que te lo explique nadie. Si te lo explican, ves más cosas. Pero simplemente con utilizarlo y poder utilizarlo es tan evidente. No sé, ¿qué opináis los demás? Sí, hombre, yo creo que el término sociedad es un término, vamos a decir, amplio, ¿no? En Claro. realidad tiene muchos significados. Tú cuando estás hablando de sociedad estás hablando de una cosa y me parece que Alberto estaba hablando de otro concepto, ¿no? Yo creo que eso sí, eso es así, ¿no? Yo creo que la presencia de los arquitectos en el mundo, yo creo que es importante. Abrir las cajas negras, explicar los edificios, o sea, yo creo que es muy importante. Labores como has hecho tú y sigues haciendo en el periódico El País, aunque no seas arquitecta, es muy importante. Labores como hace Manuel o como hacen algunas revistas más generalistas y más en las cuales aparece la arquitectura, me parece que es importante. Me parece que los arquitectos es una obligación explicar las cosas a la sociedad. Ese es un tema, ¿no? Otro tema es, en realidad, cómo ve la sociedad a los arquitectos y los problemas que se pueden producir. Efectivamente, tú hablabas de Frank Lloyd Wright, yo recuerdo la de Le Corbusier, cuando le dicen la Villa Saboya que tiene una gotera, llega allí, saca un cuaderno, hace un barquito de papel, lo pone y se va, ¿no? Esa imagen de Le Corbusier poniendo el barquito de papel y yéndose, se contrapone ahora mismo con la película Cool House Life, que todos conocemos, y Guadalupe enseñándonos cómo entran las goteras por todos sitios y en realidad una gran desolación por el problema que realmente una casa tan interesante como esa tiene con ese problema de entrada de agua increíble, ¿no? Porque realmente ya no es que sean goteras, sino que son cascadas, ¿no?, de agua entrando, ¿no? Y en realidad lo curioso es que en realidad hay reacciones de los arquitectos diferentes, ¿no? Yo creo que hay muchos arquitectos que en realidad están muy concienciados de esa proximidad con el cliente y quizás ese distanciamiento de la sociedad, que a lo mejor no lo ven tan importante porque lo importante es esa obra pequeña, que yo animo a los alumnos a que realmente trabajen esa labor que Alberto la hace, ¿no? Pues sus obras, como bien has dicho, no hay obra de Alberto Campo Baeza que no vaya a ver una persona a la calle que no diga, maravillosa, ¿no? O sea, se entiende perfectamente y además soy capaz de amar la arquitectura a través de esta obra, ¿no? Pero también es cierto que somos a veces atacados con problemas que a lo mejor no son nuestros, ¿no? O sea, que en realidad pensemos, por ejemplo, que yo siempre lo explico, tú compras un radiador, eso no lo sabe la gente de la calle, tú compras un radiador Roca, ¿no? Y entonces el fabricante te da 1 año de garantía. Responde por ese radiador 1 año. Si lo coloca un fontanero de 3 al cuarto, que no sabe ni quién es, que lo ha colocado mal, tú le das aseguras ese radiador 10 años, ¿no? Dices, oiga, pues si es que lo ha puesto una persona que no sé ni quién es, ¿no? Ahí hay un problema entre lo que es, digamos, el que hace la obra, el que diseña la obra, el que piensa la obra, y un vacío que se produce entre constructores. ¿No? Yo creo que eso es un problema que, como todos los problemas, hay que sacar fuerza de ello, ¿no? O sea, que probablemente hay que dedicar más tiempo a las visitas, hay que mirar más, pero también hay otra forma de dar la vuelta que es como Cool House, ¿no? Convierte la película Cool House Life, en vez de en una crítica, ¿no? En realidad acaba haciendo un análisis sociológico de cómo la sociedad en realidad proyecta, ¿no?, una visión utópica sobre la arquitectura y cómo en realidad luego hay una realidad más tal, y lo convierte en un discurso teórico, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso, sí, sí, ¿no? Porque realmente, y eso tiene que ver con el mundo de los arquitectos, con, digamos, los distintos intereses también de los arquitectos, porque los arquitectos también somos diferentes, ¿eh? No hay intereses lo mismo, no son los mismos intereses, gracias a Dios. Yo creo que el arquitecto, si tiene algo bueno, es que en realidad, como bien hemos dicho, podemos hacer una gran cantidad de cosas y tenemos una gran capacidad frente a otras profesiones de
digamos, de iniciar nuestra propia empresa, Sí. ya sea de arquitectura, sea de lo que sea, ser creativos incluso en la creación de aquello que estamos, de aquel medio de trabajo, o crear exactamente el trabajo que queremos Sí, hacer, ¿no? pero en este punto de relación arquitectura y sociedad, y si me permitís medio minuto, estoy de acuerdo en lo que dices con el ejemplo del instalador del radiador, completamente de acuerdo. Y Álvaro Siza, por ejemplo, que seguro que es unánimemente respetado y aplaudido por vosotros, tiene textos como La casa está en continuo mantenimiento, etcétera, que explican mucho mejor la realidad de la arquitectura, ¿no? Uno no va al médico y espera que le cure de todas las enfermedades para toda la vida, pero a lo mejor la solidez que hemos asociado siempre con la arquitectura, pues crea esa falsa expectativa de pensar que es, ya está, la casa intocable y la casa se tiene que mantener como una persona se tiene que mantener. Pero en el otro lado de la balanza yo pondría pues temas de los más duros para los arquitectos, ¿no? Por ejemplo, el tema del dinero. El tema de cumplir presupuestos, que se vivía pues con una alegría similar a la del barquito de Le Corbusier por parte de muchos arquitectos. Por supuesto, no se puede generalizar, no son todos, ni muchísimo menos. Y luego el tema de que en cualquier caso, aunque no se viviera así, el dinero era poco elegante, ¿no? Las cosas que son poco elegantes. Las cosas, a mí, Rafael Moneo, casi estoy por santiguarme aquí en esta escuela, pero me ha llegado a afear que en una reunión justo con Siza, yo me acuerdo que estabas tú, Emilio, preguntara por el mantenimiento. O sea, Siza tiene estas piscinas famosísimas, ¿no?, a las afueras de Oporto, que tiene los vestuarios levantados, son de madera y están levantados. ¿Por qué están levantados? Y él un día me contó que están levantados para que se pueda limpiar el suelo de un manguerazo. Entonces me pareció tan fantástico que un arquitecto en los años 70, llegando a la posmodernidad vuestra, fuera capaz de pensar en la persona que tiene que limpiar aquello, que me pareció un avanzadísimo. O sea, es eterno y avanzado a la vez. Y esto, pues, digamos que a Rafael Moneo le pareció poco elegante. Pues hay más temas poco elegantes. Está el de la limpieza, que es poco elegante, o mantenimiento, y está el del dinero. Muy pocos arquitectos hablan de dinero. Yo que sé, la Catón Basal, que ahora sí que son maestros, y porque tienen mucho que enseñar, sobre todo para el momento actual, citan siempre la cantidad o sea, el presupuesto, lo que cuesta cada uno de los proyectos. Yo creo que esto es una manera radical de acercar la arquitectura a la sociedad, el hablar de dinero, porque dinero es lo que manejamos todos los demás, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría, porque estando muy de acuerdo con todos estos comentarios, ¿no?, de hasta qué punto el arquitecto es el factotum y es el responsable de todo, hasta qué punto es criticado o no, hasta qué punto hay autocrítica y autocrítica pública, que hay muy poca. En otros tiempos hubo mucho. Yo recuerdo Iza, que cuando hablaba de la revista de arquitectura, como un foro de autocrítica de los arquitectos, de crítica de unos hacia otros, etcétera. Hoy en día somos bastante más reacios a ser críticos públicamente los unos con los otros. Bueno, pero a mí me gustaría apuntar una cuestión de cómo puede entrar en relación el arquitecto con la sociedad. Nosotros hicimos una experiencia dentro del trabajo académico, dentro del máster, de crear vínculos con determinadas empresas para que los arquitectos del máster pudieran entrar en las I+D de las empresas. Hicimos una especie de acuerdo, de convenio, y un número determinado de arquitectos jóvenes entraron en empresas como Endesa, Indra, Roca, y entraron en el departamento de I+D. El resultado, después de estar 6 meses colaborando, fue que estas empresas dijeron: pero es alucinante lo que un arquitecto aporta en un equipo. No, jamás lo hubiéramos pensado. Nunca habían tenido un arquitecto en un equipo de estos de I+D. Y se quedaron sorprendidos. Y los arquitectos se quedaron sorprendidos también de ver cómo esos aspectos que tú dices, pues económicos, funcionales, de tal, no sé qué, formaban parte. Y los dos quedaron como diciendo, bueno, hemos encontrado una vía de conexión. Y yo creo que hay que encontrar vías de conexión, desde la docencia o desde la actividad profesional, que también, y esto se está produciendo. Y esto es, creo que, muy, muy interesante. Jesús o Almudena, sí. Yo creo que hay una parte que tiene que ver con los problemas estos que hemos hablado de las obras estas, que en definitiva se trata de prototipos. Quiero decir, un prototipo, cuando lo haces la primera vez, joder, si tiene fallos, me gustaría ver la primera lavadora de Miele, cuántos tuvo. Entonces, nosotros hacemos un prototipo y pasamos a hacer otro prototipo y llegamos a hacer otro prototipo, y entonces, si hiciéramos o repitiéramos el factor, que eso es lo que hace la industria, repetir, claro, en el número 100
pues habrías solucionado muchísimos problemas. Entonces, bueno, yo ahí... y también sabrías mucho mejor cuánto cuesta. Entonces, pero eso es parte de nuestra profesión, ¿no? La profesión del que hace prototipos, que muchas veces, en el caso que habéis hablado de la Villa Saboya o de Lesa Palmeira o de la Casa Wright, pues son casas que se hicieron una vez y nunca más se volvieron a hacer. Entonces, pues claro, esas cosas suelen tener fallos. Que tengamos que entrar en otro modelo que tenga más que ver con la industria y seguramente que mejoramos, y entonces cuando entran estos alumnos con las empresas, pues claro, se dan cuenta que a una industria yo creo que funciona en ese nivel mucho mejor. Entonces, claro, el cliente al final está acostumbrado muchas veces a productos industrializados, y cuando encarga un prototipo. Cuando dices cómo son los clientes, bueno, pues también habría que ver, hay mucho tipo de cliente. Entonces, el cliente que encarga una obra porque quiere tener el alcalde una portada en un periódico y que luego tiene goteras un auditorio y demanda al otro. Entonces, bueno, pues entra en un juego de intereses que yo creo que son ajenos a lo que es la propia arquitectura, en definitiva. Almudena, por alusiones, tú como defensora de la industria y del proceso... Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Jesús, es que en realidad nosotros hacemos prototipos. Eso es cierto, hacemos prototipos. Yo creo que de todas maneras, como la sociedad está cambiando, no nos va a dejar hacer tantos prototipos. Es decir, yo creo que la industrialización viene, sí o sí, queramos o no queramos, es una realidad. Y entonces, diríamos como que vamos a tener un banco de situaciones, de componentes, incluso de modelos y de muchos partes de la construcción, muchas partes de la arquitectura industrializados, y nosotros no sé cómo va a ser, pero sé que va a ser. Sé que va a haber una gran biblioteca y los arquitectos del futuro van a decidir dentro de esa biblioteca qué coger. Y efectivamente las cuestiones de goteras y tal y funcionamientos van a ser menos prototípicas y por lo tanto van a ser menos comunes. Bueno, hay una parte de los arquitectos que piensan que eso va a quitar, diríamos, la creatividad, de la originalidad y todo esto. Hay otra parte de los arquitectos que no consideramos que eso sea un grave problema, sino que es una realidad en la que nos vamos a enfrentar, y es así. Y a mí me parece que es bastante interesante que así lo sea. O sea, es decir, creo que las goteras de Mies se daban también porque los impermeabilizantes eran muy malos, entre otras cosas. O sea, es que hoy en día es muy fácil hacer una cubierta plana. Es mucho más difícil que sean goteras. Es una realidad, ¿no? No pasa nada. Y además creo que tenemos que trabajar así, hacer posible sin goteras, porque es verdad que la sociedad es la primera que nos va a echar si nosotros no establecemos unos lazos de una cierta cordura, ¿no? Entonces, yo creo que el problema lo generamos nosotros en muchas ocasiones, ¿no? La relación está con la sociedad. Y yo, por añadir, yo creo que es importante entender que las cosas han cambiado mucho. Decimos que las cosas han cambiado mucho, yo quiero mucho a Rafael y no recuerdo muy bien la situación, pero en realidad yo creo que esta escuela es una escuela que entra hasta el final, y creo que los arquitectos de hoy entran hasta el final, y los presupuestos son importantes. ¿Qué entiendes por entrar hasta el final? Eso, hablar de todos los componentes. O sea, no hay tema. Yo creo que lo bueno de esta escuela es que no hay tema prohibido, no hay tema que vetado, no hay nadie que le parezca mal de que tú hables, de cuestiones económicas o políticas, ¿no? Que también pueden ser. Es decir, ¿Y eso lo hablas como marca de escuela? ¿Ha sido siempre así o es una de las transformaciones? Es tan amplia que puedes hablar de temas políticos e ideológicos, y puedes hablar del dinero, puedes hablar de pequeños detalles que ajustan un canalón, que permiten que no eso, pero que a lo mejor son más caros. Y yo creo que eso es una cosa que gracias a Dios, esta escuela ha cambiado mucho. Creo que los arquitectos han cambiado mucho. El arquitecto es una persona proletarizada en cierto sentido, es decir, antes eran aristocracia en cierto sentido, ahora estamos proletarizados. Socializada, yo no lo llamaría proletarizado todavía, pero bueno. Bueno, socializado, venga, pero socializas en problema, ¿no? Pero en realidad lo que se digo es que en realidad los arquitectos somos personas que bajamos pie a tierra todos, o sea que en realidad solamente tienes que ver las personas de las oficinas, o sea, en realidad se suben al andamio, se miran o sea, todos estamos todo el día mirando todas las cosas, los detalles, colaborando. Yo creo que es que ha cambiado mucho la profesión y no es nada malo en realidad. O sea, ¿por qué se va a dejar de hablar las cosas? Yo creo que no hay... O sea, que yo creo que ese tema creo que hay que pasar página porque creo que es actual, ¿eh? Y entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo enfocar la enseñanza a los estudiantes, ¿no? Enseñarles corrección, enseñarles... Lo que decía Blanca, ¿no? Pensamiento crítico, pensamiento creativo, enseñarles a innovar, advertirles de los peligros de la falsa innovación o de la innovación aparente, que tantos sustos han dado a los arquitectos en las últimas décadas. ¿Cómo enfocarlo para que no
se mareen con cantos de sirena y saquen una formación sólida. Hombre, yo creo que esta escuela, los planes de estudio que llevan mucho trabajo y todos somos humanos y podemos tener errores. Esta escuela tiene un conjunto de departamentos, todos muy serios, como ya se ha dicho aquí, con una serie de profesionales muy serios. Eso no quiere decir que algún profesor en algún momento no se pueda equivocar o no se puedan hacer cosas o decir cosas que no son exactamente. Pero bueno, yo creo que esta escuela realmente, con la diversificación de departamentos que tiene, con la diversificación de máster que tiene, con la diversificación, digamos, de enfoques de la arquitectura, porque pensemos que hay arquitectos que en realidad se aproximan más a la teoría, arquitectos que se aproximan más al constructor, al gestor o al político, ¿no? Yo creo que esta escuela sigue siendo muy poderosa en ese sentido. Es decir, somos capaces en esta escuela, con los diferentes departamentos, con los diferentes máster, con las diferentes personas que estamos colaborando, con la apertura también del profesorado, un profesorado que se da a los alumnos y que está dispuesto. Siempre que hay un tema interesante, ningún profesor de repente no echa un ojito hacia un lado y dice, voy a ver esto con este alumno porque es interesante este asunto, no, dice, no, quita esto de aquí. O sea, está todo el mundo dispuesto a colaborar, a trabajar, y yo creo que eso hace que en realidad sea una escuela que está formando arquitectos muy diversificados, pero también muy capaces de estar pie a tierra, resolviendo problemas de mantenimiento, que a mí me parecen interesantísimos, por cierto, igual que me parecen interesantísimos los problemas económicos con toda la problemática que tiene, tanto en sus condiciones de arriba abajo como de abajo arriba, ¿no? Que tampoco se habla a veces de eso, ¿no? Antes Jesús ha sacado un tema, para mí, desde mi punto de vista, muy interesante, que sería un poco la vigencia de los conocimientos, ¿no? ¿Cuánto dura el conocimiento? Yo recuerdo de algunas entrevistas, por ejemplo, una vez que entrevisté a Óscar Tusquets y me decía que en su época de juventud todo el mundo hablaba de un arquitecto llamado Christopher Alexander, y hoy en día lo preguntarías aquí y posiblemente muchos de los más jóvenes no sabrían quién es. Lo mismo me dijo en otra ocasión Richard Rogers con respecto a no ya un arquitecto, sino a una bióloga, como una pionera de la sostenibilidad, que se llamaba Rachel Carson, que escribió un libro que fue pionero en estos aspectos, se llamaba Silent Spring, era una bióloga marina. Entonces, la pregunta es esa: ¿qué vigencia tienen que tener los conocimientos? ¿Qué diferencia hay entre, sabéis verlo al momento, la diferencia entre conocimiento y moda? Antes hablabais, Blanca y Almudena, de la moda de la posmodernidad en su época. Como vosotros sabéis que luego ha habido otras modas, del deconstructivismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo distinguir entre modas, movimientos y conocimiento desde una escuela? Yo creo, la verdad es que creo que la técnica y todo lo que son innovaciones tecnológicas son muy necesarias, pero son rápidamente obsoletas. Yo recuerdo nuestro maestro Iza, que siempre decía: todo el material tecnológico va ocupando las traseras de la biblioteca y luego pasan a ser papel reciclado. Sin embargo, lo que permanece es, a lo mejor, él hablaba de la poesía, de la geometría. Al final, el mundo del pensamiento, el mundo de las ideas, probablemente ese conocimiento, esa sabiduría de la que hablaba antes Suso, es la que verdaderamente es el sustrato que permanece con más. O sea, es más, puede ser más vigente Heráclito cuando dice: nunca nos podemos bañar 2 veces en el mismo río, porque todo cambia, todo fluye, que a lo mejor pues el programa BIM, que a lo mejor dentro de nada es papel mojado, no sirve para nada, ha sido superado. Por lo tanto, hay, dijéramos, mucha información que tiene que ser procesada para convertirse en conocimiento. Para ser procesada tiene que ser desde una mirada crítica. La mirada crítica es parte de lo que a lo mejor los que llevamos más tiempo podemos aportar o ayudar a lograr a los más jóvenes. Ese conocimiento se puede convertir en sabiduría si al final lo haces tuyo y lo procesas. Pero ese salto de la información al conocimiento y del conocimiento a la sabiduría, de la que también hablaba Suso, es, dijéramos, lo que permanece. Y lo que pasa muchas veces es como el último grito, que muchas veces suele ser tecnológico y suele ser muy espectacular, pero son un poco fuegos de artificio. O formal. Sí. Bueno, es que me parece que es una pregunta muy importante, efectivamente. ¿Qué es lo que permanece y qué es lo que varía? Me parece que es la pregunta, vamos, es que es casi lo que tenemos que estar pensando todo el rato. Nosotros, en realidad, como nos preocupa esa cuestión, nosotros lo diríamos es que lo ejercitamos de una manera muy concreta, tan concreta como que les intentamos enseñar en nuestras clases de proyectos o mostrar en nuestras clases de proyectos, no sé si enseñar porque aprenden ellos solos, pero esta diferencia entre qué permanece de la arquitectura y qué varía. Es decir, nosotros distinguimos entre el soporte de la arquitectura y el
el relleno, diríamos, el infill, o el inglés suena mejor, pero el relleno es la palabra de lo contingente, de aquello que va a variar en lo que, si esa contingencia se permite en el proyecto, diríamos, también admite la incorporación de otros, porque esos contingentes son también los otros, o sea, son los usuarios, etcétera. Y, en cambio, ¿qué partes de la arquitectura son verdaderamente las que va a mantenerse en el tiempo? Yo creo que es una pregunta tan pertinente, que además tiene que ver, que enlaza con la sostenibilidad, no solamente la sostenibilidad medioambiental, sino económica y social, y que enlaza con lo contemporáneo, que enlaza con la Catón y Basal que hablábamos antes, que enlaza con los presupuestos, que enlaza con el mantenimiento, y que es verdaderamente la clave del proyecto de la arquitectura, para mí, futuro, pero contemporáneo y futuro. Yo creo que sí. Ya, pero bueno, tampoco hablemos tan mal de la moda, ¿no? O sea, es que también parece que uno no vive en el mundo, ¿no? O sea, la moda, que por cierto, hay una escuela de moda en la Universidad Politécnica, ¿no? Me parece, y que aquí hay un máster de moda, o sea, es parte de nuestra nacida vida. de la Escuela de Madrid. No, pero digo, es que es parte de nuestra vida, ¿no? O sea, que también la moda, o sea, las colecciones reales, por ejemplo, a mí me llamó la atención cuando pregunté en realidad qué eran las colecciones reales, me dijeron, bueno, en realidad es que iban pasando la moda de los palacios y cuando pasaba la moda arramplaban con todos los tapices, arramplaban con toda la escultura y pasaban a la siguiente. O sea, que iban redecorando. Es cierto que no era cada mes, o cada año, o cada 10 años, pero a lo mejor sí cada 25 años de repente había una renovación, ¿no? Entonces, evidentemente, hay muchas cosas que son epiteliales y hay muchas cosas que son más sustanciales. Yo, como decía antes también Blanca, ¿no? Nosotros nos creíamos en una escuela no posmoderna, es que ahora visto con los años era súper posmoderna, ¿no? O sea, súper posmoderna. Supermoderna. Había algunas personas que mantenían un cierto distanciamiento, como era Alberto, ¿no? Muy sabio, pero en realidad es una escuela muy posmoderna, pero en realidad el aprendizaje que cogimos es un aprendizaje de modos de ver, de modos de pensar, ¿no? Cuando tú estás hablando más de la creación de las herramientas, de la creación de los mecanismos, de la codificación de la información, de la forma de convertir información en métodos y procesos y los procesos en resultados, cuando no estás tan preocupado en cómo queda, sino en realidad en el resultado formal, yo creo que eso es lo que te produce un sustrato, una forma de pensar. Y eso es lo que enseña esta escuela, una forma de pensar y una capacidad para aprender. Probablemente. Siempre era muy típico en nuestra época salir de la escuela y decir, no he aprendido nada. Yo lo recuerdo a todos los alumnos diciendo esto. Ahora lo siguen diciendo. En la escuela no he aprendido nada. Dicen, no, perdona, querido. Has aprendido unos mecanismos de aprendizaje que a partir de ahora, cada vez que vayas a poner un interruptor en una pequeña casita, vas a pensar, ¿esto qué más alto, más pequeño, más no sé qué? Esto no me lo han enseñado los profesores. Dice, es que te han enseñado a pensar cómo se pone ese interruptor, que a lo mejor te parece una cosa muy poco importante, pero es muy importante para los usuarios si está aquí, si cuando entro tal, si cuando salgo no está, ¿no? Digo el interruptor por decir un ejemplo nimio, ¿no? Pero yo creo que aquí lo importante, y en toda la universidad, lo importante es enseñar formas de pensar, no, digamos, formalizaciones del pensamiento que son las herramientas que utilizamos para enseñar, son lo que está de moda y utilizas esas formalizaciones, pero detrás de esas formalizaciones ha habido un pensamiento y una forma de pensar, que eso es lo interesante. Y en ese sentido, y también Almudena y Blanca hablabais de la fluidez de los conocimientos, de la continua adaptación, del cambio, que la única lección es el cambio constante, ¿no? Continuo. Vosotros como profesores, ¿habéis alterado vuestro discurso? ¿Lo habéis ampliado? Si habéis ido respondiendo al cambio, ¿cómo ha modificado eso? ¿Cómo habéis modificado eso a lo largo de los años? Bueno, absolutamente. O sea, aquí están parte de los profesores que dan clase conmigo desde hace casi 20 años. Y nosotros cada semestre nos planteamos fundamentalmente temas para pensar, para investigar, para poner a los alumnos en una posición de, dijéramos, de gimnasia mental, que luego se traduce en trabajos que tienen que concretarse y que además acumulan información. O sea, pero por supuesto que es lo que yo creo que es lo que es más emocionante y lo que nos mantiene a nosotros en un estado desde hace muchos años dando clase, pero profundamente interesados. Porque no solamente es que les pueda interesar a los alumnos en lo que le proponemos, es que nos interesa mucho a nosotros. Y esa es la clave. Entonces, es un constante decir qué temas nos pueden interesar, que además les puedan interesar y lanzarlos y, en realidad, hacer camino al andar también. No tenemos la respuesta. La investigación supone no tener a priori resultados, sino también sorprenderte con los resultados, con los mismos alumnos. Tratar también de sacar el potencial individual. O sea, nosotros nos planteamos que, al final, cada alumno es un mundo. Y cada alumno tiene también sus propios intereses y su propia trayectoria. Entonces, intentar que haya como una especie de sintonía, de empatía con cada uno de los alumnos que tienen
su propia identidad, ¿no? Bueno, De todas maneras, es tan aparte bonito de ver eso. que el tiempo va tan rápido que en el fondo, si quieres estar de moda, lo mejor es quedarte quieto, ¿no? Porque ya vendrá, ya pasará otra vez las cosas por ti, ¿no? O sea, que en realidad yo creo que también hay que ser muy sincero en la docencia como en la arquitectura, ¿no? Y hacer lo que crees que debes de hacer con total, vamos, llevándolo hasta las últimas consecuencias, sin importarte si está de moda, si no está de moda, si es lo que dicen los otros, si la sociedad va a opinar o tal, sino tú tienes que hacer lo que crees que debes de hacer, tanto en la docencia como en la arquitectura. Los decía que la vivienda era conservadora por naturaleza, ¿no? La casa es conservadora por naturaleza. ¿Cuánta innovación puede admitir una ciudad o cuánta innovación puede admitir también la célula de la ciudad, ¿no? La célula habitacional, la vivienda también? Hombre, es una pregunta trampa, ¿no? No, bueno, está claro que ha cambiado, la sociedad ha cambiado muchísimo, las maneras de vivir, las maneras en que nos comportamos también, y yo creo que la casa, yo creo que es de las, no sé, utilizando unos términos muy vulgares, lo de que es una de las revoluciones pendientes, es decir, cómo es la casa actual. Entonces, a un cliente... Siempre ha sido la revolución pendiente y la asignatura pendiente. Yo desde que empecé lo era y continúa igual. Eso es lo bueno. Pero que ha cambiado muchísimo la manera, ya digo, de funcionar o es decir, ¿por qué tiene que tener tantas puertas y tantos recovecos una vivienda? Y no es fácil convencer a los clientes de abrirse, de que esas viviendas, y digo, ya que está con el tema de la casa, de que esa casa responda a una situación que es en la que además ellos van a vivir. Pues no, ahí tiene que tener, porque podría hablar de todos los tópicos y no me cansaría. De todas maneras, sí, esta es la asignatura pendiente que va a estar siempre pendiente. Mientras todo el mundo no tenga una casa, seguirá siendo una cosa pendiente, ¿no? Mientras no haya unas condiciones higiénicas, unas condiciones digamos, de salubridad y de espaciales. Pero una vez que, digamos, en una sociedad ya civilizada o en el primer mundo, digamos, hablas de la casa, a mí me llamaba mucho la atención cuando en Harvard iba a la casa de un amigo mío que había tocado, el dorm que le había tocado, era una casa que la habían troceado y le había tocado la escalera. Entonces él vivía en una escalera, ¿no? Entonces, cuando te lo dicen, dices, qué disparate. Y cuando la vives, dices, qué interesante es este asunto, ¿no? Porque en realidad era preciosa. El dormitorio que tenía él era precioso y era muchísimo más atractivo, ¿no? Entonces, la casa, a veces te llama la atención que vivies en una casa de hace 2000 años, o como sería una casa de hace 2000 años, y de repente tiene una forma de vida maravillosa y con independencia de la tecnología que tenga, ¿no? Y sin embargo, yo creo que hay muchísimos temas para pensar, ¿no? Seguiremos pensando sobre la passive house, seguiremos pensando sobre la economía, seguiremos pensando sobre la optimización, seguiremos pensando sobre las nuevas formas de familia, pero es que todo irá cambiando y esa es la gracia del asunto, que todo irá cambiando y a la vez todo permanece, ¿no? Enseñar a pescar en vez de dar pescado, lo que ha dicho siempre. Bueno, para ir cerrando, me gustaría pediros una respuesta a todos a dos asuntos que creo que pueden servir para los estudiantes más jóvenes, ¿no? En primer lugar, ya que estamos en la escuela, vuestra idea de escuela, ¿qué o quién os dio una idea de lo que queríais que fuera la arquitectura? O sea, ¿quién os iluminó en ese sentido? Si puede ser con una frase, mucho mejor. Si puede ser con un proyecto, muchísimo mejor, que lo entendamos, lo que necesitéis en este sentido. Es una sola pregunta. Esta es la pregunta, Ah, primera. sola. Luego haré la siguiente. Luego haré la Pregunta. siguiente. En el ¿Luego caso- hay otra o no? Luego habrá otra. O sea que nos quedan 10 minutos. Adelante. Jesús, ¿qué te parece si empiezas tú? Fenomenal. Pues Para que no- a mí, yo he de reconocer que siempre había querido estudiar en arquitectura hasta que llegué a COU, que decidí hacer navales. Y luego pues lo volví a repensar, que si algo lo había estado pensando toda mi vida, pues quizá era mejor volver a... Y en mi caso sirvió bastante, no sé si estoy contestando la pregunta, me imagino que... Lo que te iluminó, lo que te hizo Lo ver, que sí. me influyó bastante
3 ilustraciones que hoy no los veo y se debía cuidar más, de libros de texto de sexto de bachillerato de arquitectura contemporánea, que eran, a saber, la iglesia de los dominicos de Fisac, era Torres Blancas de Oiza y era la Casa de la Cascada. Así cualquiera. 3 imágenes de bachillerato, fabuloso. Eso sí que es relación arquitectura y sociedad. Almudena. Bueno, en realidad yo me enganché poco a poco, tengo que decir. A mí no me interesaba mucho la carrera, pero se me daba bien y entonces pues ahí me quedé. En realidad es así. Pero me gustaron algunas cosas que me he acordado. Mira, me gustó muchísimo el libro de Bruno Cevi de Saber ver la arquitectura, que me lo regaló un novio del que ya no soy, ¿no? Fue novia, luego, pero realmente fue como iluminador, que no tenía nada que ver con la escuela, era una cosa como paralela. Dije, pues hay otra manera. Y Oiza. A mí Oiza fue el que realmente, como su personalidad esa poliédrica, de poder entrar a las cosas de muchas maneras, me pareció fascinante. Dije, pues yo aquí me quedo. Porque me parece que su enseñanza todavía me dura, ¿eh? Esta cosa como de, para estar comprometida con la arquitectura, creo que estar primero comprometida con la vida. Esa idea me parece que era de Oiza. Compromiso con la vida. Y me parece que es bastante buena. Y bueno, solo hay que escuchar o contar la cantidad de veces que lo mencionáis. Sí. Cada vez que os juntáis. Eso cara igual, ¿no? Pero Alberto. como tocó a mí primero, Sí. Alberto. me lo llevo. Sota, Alejandro de la Sota. He publicado hace poquito en Italia un libro sobre Sota, con 5 artículos de Sota, y el título resume todo lo que yo querría decir, que es Lacónico Sota. Pues una arquitectura lacónica, que a lo mejor es la que uno sigue haciendo. Bueno, yo no puedo evitar decir también Oiza, porque considero que ha sido mi maestro. Y realmente lo que aprendí de Oiza es esa mirada dialéctica. Él decía, abierto como la melena de la Venus de Botticelli y perfectamente cerrado como el dodecaedro, ¿no? Los dos extremos, y siempre me ofrecía la mirada dialéctica, de aprender eso. Pero como contrapunto tengo que citar a Rafael Moneo, porque yo aprendí con Rafael Moneo algo importantísimo, y es cómo mirar una obra de arquitectura hasta unos niveles de profundidad inusitados. Y eso yo estoy profundamente agradecida a los dos. Yo la verdad es que no iba a estudiar arquitectura, iba a estudiar navales también, me encanta. ¿Ah, sí? Sí, iba a estudiar navales y me había medio matriculado. Y mi madre me dijo, hombre, no, tú dibujas muy bien, hombre, pues haz arquitectura. Y yo tenía 16 años, era un niño, pero arquitectura, ¿no? Y en realidad nunca supe lo que era la arquitectura hasta que no llegué a la clase de Juan Navarro, ¿no? O sea, Juan Navarro, y nos explicó la Casa para una Intersección, que era un proyecto que había ganado, para un proyecto para la Casa de Sinkel, y que se llamaba Casa para una Intersección, y que era una reflexión más bien sobre la arquitectura de Duchamp, o sea, el arte llevado a la arquitectura. Pero a mí lo que me dejó fascinado fue la puerta de Duchamp, esa que en realidad abría y cerraba, ¿no? Que abría una puerta o abría la otra, ¿no? Y era una sola puerta con 2 marcos, ¿no? Y me pareció que realmente me abrió los ojos a la arquitectura. De repente dije, esto es un mundo totalmente diferente de lo que yo me esperaba, ¿no? Y realmente a partir de ahí pues estuve más interesado, ¿no? Lo interesante no es tanto, ahora acabando con esto, no es tanto quién te abre, sino en realidad quién te enseña a ver, ¿no? Yo creo que tú hablabas de Oiza, lo has hablado de Rafael, pero Rafael Moneo decía una cosa muy bonita cuando entró en la academia, que decía, doy gracias a la arquitectura porque me ha dejado ver, conocer el mundo a través de sus ojos, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? En realidad no cuando empiezas a ver, sino en realidad darte cuenta de repente que la arquitectura es una forma de mirar al mundo, es una forma de conocer y que por lo tanto te permite entender desde problemas, volvemos otra vez a problemas políticos, a problemas tan tontos como una cañería, una gotera o un problema de un desagüe mal planteado, ¿no? No, muy interesante, 5 voces completamente distintas y 5 miradas distintas, ¿no? Habláis todos de defender de lo que te enseña a mirar y lo que te hace ver, lo que te enseña a mirar, ¿no? Citando a Moneo, sobre todo, y a Oiza, lo que te amplía la mirada, ¿no? Sería citando a Oiza. Luego, os fijáis desde un edificio hasta una persona, hasta un conocimiento, hasta un adjetivo, campo, ¿no? El laconismo, ¿no? Como receta, como fórmula arquitectónica. Muy interesante. Ya la última pregunta sería una recomendación, sobre todo para los más jóvenes, de vuestro, de nuevo, en esta línea de apuntar vías, de dirigir miradas, ¿no? Como Moneo, de enseñar a ver, enseñar a mirar. 3 edificios, si puede ser alguno en Madrid mejor, vamos a hacer obligatorio que sea 1 o 2 en Madrid, que puedan ayudar a hacer eso a los alumnos. Siempre os gusta esa pregunta a los periodistas. Sí, claro, pero es que es muy Pero agradecida. es que es muy agradecida. Venga, pues yo empiezo, así os lo paso, ya os dejo a vosotros. No quiere decir, le claro. dejo al pobre Alberto sin un ejemplo, ¿no?
Se puede repetir. O sea, a mí hay esos edificios que me han impresionado y siempre se los explico a los Es muy alumnos. concreta, Que sí. uno es, evidentemente, la mezquita de Córdoba. Siempre digo que es el para un arquitecto. A lo mejor para una persona en la calle no, porque la Alhambra siempre está ahí, pero el mejor edificio es la mezquita, ¿no? Ir a verlo, el sistema, repetición, creación del espacio a partir de la sistematización, optimización, ¿no? En lo opuesto estaría Santa Sofía de Constantinopla. Yo cuando llegué allí, antes dije, bueno, puede existir un espacio como este, puede existir, ¿no? Estamos hablando del plano y la esfera, ¿no? Y realmente me parece que la síntesis de estas dos cosas, aunque sea un proyecto aparentemente menor en cierto sentido, es el Maravillas de Alejandro Lasota. Digo menor porque no es un edificio monumental, sino que es una escuela, el edificio de Alejandro Lasota para la... Bueno, Emilio ha elegido la vía conservadora, porque en el periódico, Totalmente. naturalmente, esta encuesta la hemos hecho y la mezquita siempre sale ganadora. Santa Sofía sale como proposición, ¿no? A ver, Blanca, Yo voy a ¿con qué nos decir sorprende? dos más contemporáneas, Sí. ¿vale? Una sería Torres Blancas, de Oiza, que me parece que es como una especie dijéramos, de valentía en una España que todavía no es valiente, que todavía es muy incapaz de tomar posiciones, y me parece insólito que se pudiera llevar a cabo. No solamente por el arquitecto, sino también por el promotor. Y me parece apasionante como edificio, Y desde la el vigencia arranque que hasta el tiene remate. este edificio, ¿no? ¿Eh? La vigencia que tiene este Y la edificio. vigencia que sigue teniendo, y la potencia que tiene. Y como una obra más pequeña, pero también muy contemporánea, la habéis citado, la Florida House de Culjas. Yo la visité, es una obra, dijéramos que es un compendio del siglo XX. Yo la visité cuando todavía no la había terminado, tuve suerte de poder ir, también forma parte de cómo conoces una obra ahí. Y la conocí cuando todavía casi estaba sin terminar, estaban haciendo la mudanza, y me parece que es un compendio de muchas cosas que pasaron a lo largo del siglo XX. Me parece muy interesante como obra. Alberto. Yo no me importa repetir el Maravillas de Sota, entre otras cosas porque está cerca y se puede ver, y como aquí hay muchos alumnos que vienen de fuera que puedan verla. De Oiza, como se ha dicho ya, Torres Blancas, yo diría el Banco Bilbao Vizcaya, que lo mismo también está a la mano y es una especie de lección. Y después la tercera, pues yo empezaría a dudar entre una de Carvajal, digo por poner Por Madrid, maestros por españoles, contarte, sí. Y si cogiera una de Carvajal, cogería la casa suya de Somosaguas, que es muy clara. Después cogería una de Fisac, una de Julio Cano, una de... Pero De si Fisac, pides tres, las tres están dadas. Yo no quiero decir una butad para hacerme la graciosa, pero es que realmente la obra, una vez todas esas, que yo me apunto a todas y cada una, a mí la obra de Madrid, así, que más me sorprendió y que está muy destrozada y que yo todavía sigo un poco como... es una obra de Chimo Aracilca y en la M40 que los coches suben a la cubierta, ¿sabéis? Que es una rampa, es que está muy destrozada, entonces apenas existe, pero existe. Los coches suben hasta la cubierta y la vida se da detrás de esos coches, detrás de esa rampa. Esa es esa es la obra de Madrid que me parece que es una pena que no se haya recuperado y no se haya mantenido mejor. ¿Y Jesús? Queda un poco sin margen, Pues, pero es que es un claro, poco a lo que mí ya me siento. han pisado casi todo, ¿sabes? Entonces, pero sí que diría los dominicos de Alcobendas, de Fisac. Diría el Rascainfiernos de Higueras, y que es la ampliación en su casa. Joder, ya me lo ponéis cada vez más complicado. Sí, podemos poner el hidrográfico de Fisac al borde de la M30. Bueno, pues para el próximo debate queda pendiente hablar de arquitectura mucho más reciente, de compañeros vuestros, de obras que admiréis, cercanas o lejanas. Yo creo que ha sido un debate en el que se ha hablado de la importancia de la formación politécnica que se da en esta escuela. Se ha hablado de ese equilibrio entre tecnología y formación artística, ¿no? Blanca hablaba de las capacidades no suplantables que ofrece la formación arquitectónica, la capacidad para abordar problemas complejos con inteligencia creativa o desde la inteligencia creativa. Alberto hablaba también de un lugar en el que pasa de todo, pero nunca pasa nada, que sería un poco lo mismo que ha dicho Jesús cuando hablaba de diferenciar entre lo circunstancial y lo sustantivo. Emilio ha hablado del amor al trabajo, es decir, al tiempo, el tiempo en la arquitectura, el amor a asistir, las visitas de obra que delata cada edificio. Ha dicho también que no existe, que hay que estar alerta porque no existe lo permanente. Y Almudena también ha hablado de la pérdida de autoridad para ganar impronta, ¿no? De alguna manera.
Espero que os haya interesado, que a los estudiantes os haya abierto puertas y, una vez más, doy las gracias a la ETSAM por haber querido discutir, empezar discutiendo. Gracias. Muchísimas gracias, Anachu. No solamente has moderado, sino que has guiado maravillosamente esta mesa. Quiero aprovechar que tenemos a Guillermo Cisneros, rector magnífico de la Universidad Politécnica, para pedirle que por favor cierre este acto. Buenos días a todos. Muchas gracias, querido director. Muchas gracias por este rato que he pasado aquí, la verdad, aprendiendo muchísimas cosas, sentado en este salón. Y siempre es un placer venir a la escuela. Todo lo que he escuchado me gustaría, por supuesto, no hacer un resumen al nivel que lo ha hecho Anachu, que por supuesto insuperable. Sí me gustaría comentar algunas cosas en relación con lo que en la escuela se hace y con lo que, por supuesto, esta escuela ha sido decana en hacer estas cosas. Hace unos pocos días tuvimos la oportunidad de que el profesor Campo Baeza diera la lección inaugural del curso el viernes pasado, cosa que le agradecemos muchísimo, en una ceremonia conjunta con todas las universidades de la Comunidad de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y él nos habló de una serie de cosas como son información, conocimiento, sabiduría, que ha salido aquí en esta mesa. Me voy a remontar al año pasado, cuando también otro profesor de esta universidad dio la lección inaugural del curso, el profesor Jesús Fraile. Y no en ese acto, pero sí en otro momento, nos decía Jesús que un profesor en la universidad tiene que saber de lo que habla, en segundo lugar, saber transmitirlo, y en tercer lugar, enamorar con aquello que sabe y que transmite. Creo que en esta escuela se hace estas tres cosas y sobre todo la última. Sobre todo la última, puesto que de ello hemos tenido muchísimas pruebas y una de ellas ha sido precisamente en el acto que se hizo de homenaje al profesor Campo Baeza en este mismo salón, donde los alumnos se sentían de esa manera. Es un sentir de la vida universitaria y que es una manera de formar los profesionales, porque después en el ejercicio a lo largo de la vida también tienen que saber transmitir, pero sobre todo tienen que estar enamorados de aquello que han aprendido. Y de eso los responsables son los profesores de la universidad. Y me consta que en esta escuela se hace. En segundo lugar, sobre el tema de información, conocimiento, sabiduría. Profundizar en lo que se ha dicho porque efectivamente disponemos de mucha información, pero esa información tiene que transformarse en algo más para poder tener duración, para poder ir más allá de lo que es el consumo inmediato de ese conocimiento, de esa información. Tiene que transformarse en conocimiento y para llegar a la permanencia tiene que llegar a transformarse en sabiduría. Y en el proceso de formación que se realiza en esta escuela, en la escuela, esa secuencia está también dada. ¿Por qué? Pues porque sin el último escalón no hay permanencia del conocimiento, es necesario llegar a la sabiduría. Se ha hablado sobre el tema de la transformación digital. Quedémonos también con el concepto. La sociedad de la información es algo que está aquí sobre nuestras cabezas. Tiene una realidad matemática que no somos capaces de ver, pero existe aquí. Si le afectara la ley de la gravedad,
caería inmediatamente sobre nuestras cabezas un montón de bits que probablemente nos dejarían aplastados completamente. Si pudiéramos pintar los radiocanales de la telefonía móvil de color, seguramente estaríamos viendo aquí una constelación enorme. No se puede hacer, pero quedémonos con el concepto. Existe la sociedad de la información y se materializará en cada momento en algún dispositivo distinto. Probablemente el de ayer ya deba ir a la vitrina, como decíais hace un rato, pero lo que permanece es el concepto de ese cambio social que se produce y que hace que esa sociedad de la información exista, y eso es lo que prevalece a lo largo de, y seguirá prevaleciendo, la transformación que se hace por la existencia de esa sociedad de la información, y que en cada momento, cada generación tendrá unos dispositivos distintos. Los que estamos aquí no somos nativos digitales, somos inmigrantes digitales. Pero las nuevas generaciones que vienen detrás, aunque son nativos digitales, son personas que serán inmigrantes en los dispositivos y en las aplicaciones, pero prevalecerá el concepto de la sociedad de la información. Por lo tanto, volvamos al asunto de información, conocimiento, sabiduría. Lo importante es el concepto al final. Y el último punto, el profesional de la arquitectura. Se han comentado muchísimas cosas, obviamente no voy a hacer ningún resumen, pero sí me voy a quedar con algunas cosas que además tienen relación con lo que me ha correspondido en alguna vida mía anterior a la hora de promocionar la Universidad Española en el mundo. Se decía, hablaba de arquitectura española. Ah, sí, Bellas Artes. Perdón, Bellas Artes, sí, y más. Y otras cosas. Un arquitecto español sabe calcular, un arquitecto español sabe crear. Juntemos todas esas cosas y tendremos el arquitecto español. Tendremos que juntar muchas más cosas para tener el arquitecto español, pero quedémonos con esos pilares. Ah, pero entonces esto es singular. Claro que es singular. Bien, esa singularidad ha nacido en esta escuela. Esta es la escuela decana de la arquitectura española. Esta es la escuela que ha creado la arquitectura española. Esta es la escuela que, como bien decía el profesor Campo Baeza, tiene profesores dando clase por el mundo. Esta es la escuela de la que han salido profesionales que han construido por el mundo y que están construyendo por el mundo. Esta es la escuela de la que salen profesionales que deben descubrirse y que estamos obligados a comunicar, que son profesionales que saben hacer lo que les hemos enseñado en la escuela, lo que le habéis enseñado en la escuela, y que están preparados para hacer muchas más cosas que aquello de lo que típicamente alguien piensa en su cabeza que un arquitecto es capaz de hacer. Lo habéis dicho más o menos durante la mesa redonda. Pues debemos dar a conocer el profesional de la arquitectura. Debemos dar a conocer que somos decanos en la arquitectura en España y de esa forma de concepción de la arquitectura en el mundo, gracias a lo que se hace desde esta escuela, a lo que se ha hecho desde esta escuela, a lo que se sigue haciendo desde esta escuela. Y que todos los que salís de esta escuela, a las empresas, hay que darles a conocer las capacidades que tienen las personas que se han formado aquí y que no se piense solamente que el arquitecto es lo que alguien espera que sea, que eso es muy típico en la sociedad a la hora de evaluar algo, que siempre se hace un prejuicio sobre la complejidad de aquello que vamos a tener o de lo que sabe alguien que vamos a tratar con él. No, veamos la realidad y veamos que hay que dar a conocer el profesional que se forma en esta casa, que va mucho más allá del prejuicio que clásicamente tienen muchas personas hecho. Demos, reitero, a conocer a las empresas cómo es el profesional que sale de esta casa, las capacidades que tiene para hacer muchas cosas más allá de ese prejuicio que la gente tiene sobre lo que sabe hacer un arquitecto.
Somos decanos en la enseñanza de la arquitectura. Nuestra universidad, como bien decía Almudena, creo que ha sido tú, Politécnica, como ha dicho. Somos decanos, sois decanos, la escuela es escuela decana. Demos a conocer eso, y ese decanato implica veteranía e implica a la vez actualización. No nos quedemos solo en la veteranía y en el decanato, porque eso es lo que nos permite seguir siendo los números uno, que es lo que hay que dar a conocer al mundo, precisamente porque tenemos esa capacidad de actualización, y a los estudiantes se les enseña lo último que se está haciendo en el mundo, lo que los profesionales de nuestra arquitectura están construyendo en el mundo, lo que los profesores de esta escuela están construyendo en el mundo. Esa es la actualización constante, la responsabilidad que tenemos los profesores de universidad, que tienen los profesores de la escuela y que lo hacen perfectamente, transmitiendo una actualización constante a los alumnos. Eso lo lleváis en el equipaje y esto lo tenemos que dar a conocer también a las empresas. Enhorabuena a la escuela por la organización de estas actividades del día de hoy. Querido director, sé que ha habido un equipo detrás, por supuesto, organizando, todo tu equipo. Si menciono a la profesora Puente, quizá me quedo corto porque seguro que hay más personas, pero la profesora Puente ha sido la que también nos ha comentado cómo era al rectorado, cómo eran los actos del día de hoy. Muchísimas gracias a toda la escuela por la organización y, como digo, enhorabuena. Muchas gracias a todos.